Bien, estudiantes, en esta oportunidad veremos el tema de operaciones con fracciones. Y para ello vamos a resolver una situación problemática. Bien, pasamos a la situación. Bien, entonces ahí tenemos la situación. En esta situación, Sofía nos cuenta que sus padres disponen de su ingreso familiar de la siguiente manera. Un cuarto de sus ingresos lo gastan en comida. Un quinto de sus ingresos en gasto de servicios. 3/10 del ingreso en estudios. 3/8 del resto lo gastan en movilidad y el resto lo ahorran. Y nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué fracción de sus ingresos disponen para ahorrar? Bien, entonces vamos a dar solución a este problema. Para ello, ahí tenemos los datos de la situación. En comida gasta un cuarto de sus ingresos. En servicios gasta un quinto de sus ingresos. En estudios gasta 3/10 de sus ingresos. Y en movilidad gasta 3/8 del resto. Bien, para dar solución a este problema vamos a utilizar gráficos, ¿ya? Bien, entonces ahí estamos representando lo que gasta en comida, en servicios, en estudios, y el resto que le queda lo utiliza una parte para lo que es movilidad y la otra parte para sus ahorros. Entonces, nos dice en el último dato que tenemos ahí que en movilidad gasta 3/8 del resto. Entonces esa barrita que nos está representando el resto lo vamos a dividir en 8 partes, así como se está mostrando en la imagen. De estas 8 partes que se ha dividido el resto, 3/8 lo gasta en movilidad. Y los 5/8 que nos está sobrando forma parte de su ahorro, ¿cierto? Ahí lo podemos ver en el gráfico. Bien, entonces para seguir continuando con el desarrollo del problema, tenemos que saber qué parte de todo su ingreso familiar lo gasta en comida, en servicios y en estudios. Para ello tenemos que sumar entonces las fracciones que representa al gasto de comidas, al gasto de servicios y al gasto de estudios. Bien, entonces vamos a sumar un cuarto más un quinto más 3/10. Bien, entonces ahí tenemos un cuarto más un quinto más 3/10. Como podemos ver, es una suma de fracciones heterogéneas, ¿cierto? Para la solución de esta suma de fracciones, lo que vamos a hacer es homogeneizar las fracciones, ya que una suma de fracciones homogéneas es más sencilla. Entonces, para homogeneizar las fracciones, tenemos que sacar el mínimo común múltiplo a los denominadores. Ya en este caso, los denominadores es 4, 5 y 10. Si nosotros sacamos el mínimo común múltiplo a 4, 5 y 10, nos va a dar como resultado 20, ¿cierto? Entonces, como el resultado nos ha salido 20 cuando hemos sacado el mínimo común múltiplo, entonces todos los denominadores deben ser 20. Entonces veamos, la primera fracción dice un cuarto. Para que ese denominador 4 sea 20, tendremos que multiplicar por 5. Entonces multiplicamos por 5 en el denominador y por 5 en el numerador para que no se altere. Lo mismo hacemos con la segunda fracción, tenemos un quinto. Para que ese 5 sea 20, lo tenemos que multiplicar por 4. ¿No? 5 por 4, 20. Entonces en el numerador también multiplicamos por 4 para que no se altere. La otra fracción tenemos 3/10. Ese 10, para que se vuelva 20, tendremos que multiplicar por 2. Entonces multiplicamos por 2 en el denominador y por 2 en el numerador. Entonces
obtendremos lo siguiente. Si multiplicamos 1 por 5 nos da 5 y 4 por 5, 20. Por lo tanto tendremos 5 sobre 20. Más, ahora multiplicamos 1 por 4 es 4 y 5 por 4, 20. Entonces tendremos 4 sobre 20. Más, también multiplicamos 3 por 2, 6 y 10 por 2, 20. Entonces obtenemos 6 sobre 20. Como nos podemos dar cuenta, ahora las fracciones ya no son heterogéneas. Hemos vuelto a fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque todos los denominadores son iguales. Entonces, para resolver las fracciones homogéneas, el denominador sigue siendo el mismo y solamente se tienen que sumar los numeradores. Entonces, sumamos 5 más 4, 9. 9 más 6, 15. Entonces, como resultado tendremos 15 sobre 20. Ahora, a este resultado que hemos calculado, que nos ha salido 15 sobre 20, podemos simplificar. Ambos tienen quinta. Entonces, le sacamos quinta de 15, 3 y quinta de 20, 4. Por lo tanto, el resultado nos sale 3 cuartos. ¿Cierto? Bien. Por lo tanto, entonces, lo que gastó en comida, lo que gastó en servicios y lo que gastó en estudio, nos representa los 3 cuartos de todo el ingreso familiar. Entonces, si ya sabemos que gastó 3 cuartos de todo su ingreso familiar en comida, servicios, estudios, entonces el resto estará representado por un cuarto. Bien, entonces ahora sí ya podemos calcular qué fracción de sus ingresos disponen para ahorrar. En el problema nos decían que 3 octavos del resto gastaba en movilidad. Ahí lo tenemos. Si observamos el gráfico, ahí está, 3 octavos en movilidad y el resto en ahorro, ¿no? En este caso vendría a ser los 5 octavos del resto. Bien, entonces como nos podemos dar cuenta, el ahorro es los 5 octavos del resto y el resto está representado por un cuarto. Entonces diremos, el ahorro es los 5 octavos de un cuarto, ¿no? ¿Por qué un cuarto? Porque el resto está representado por un cuarto, ahí como vemos ahí en la imagen. Entonces simplemente nos queda multiplicar. 5 por 1, 5 y 8 por 4, 32. Entonces el resultado nos queda 5 sobre 32. Hemos multiplicado numerador con numerador y denominador con denominador. Bien, entonces la respuesta al problema será la siguiente. La fracción de su ingreso que ahorran los padres de Sofía es 5/32. ¿No? Bien, como se dan cuenta, hemos podido darle solución al problema, también en este caso utilizando un gráfico y operaciones con fracciones. Bien, eso sería entonces la respuesta a la situación planteada.